importantísima, que es registrar los acontecimientos día con día y con ello recuperar el pasado inmediato, lo que nos conduce a reflexionar sobre nuestro presente y de ese modo intentar trazar nuestro porvenir. De tal suerte, la obra que esta tarde tengo el gusto de comentar, Crónica de un sexenio fallido, la tragedia del calderonismo, de Ernesto Núñez Albarrán, es justamente eso, una crónica que en 11 capítulos revisa el sexenio de Felipe Calderón, analizando a detalle episodios por demás significativos durante la administración del expresidente. Como el mismo autor lo define, no se trata de una fotografía instantánea de Calderón, sino una película que retrata algunos de los momentos que marcaron la historia de México en el segundo sexenio del siglo XXI. Una reconstrucción de episodios, procesos políticos, reuniones, tragedias, decisiones presidenciales que vistas en retrospectiva explican nuestro presente. Las fuentes utilizadas, a decir del autor, fueron una colección de reportajes con datos recabados a lo largo del sexenio, escenas atestiguadas directamente y otras reconstruidas con base en decenas de conversaciones con panistas y no panistas. Es decir, que con una cantidad de información verdaderamente difícil de digerir, y no nada más por el tamaño de datos que se manejan, sino también por las temáticas que involucran, el autor logra, mediante una prosa ágil y accesible, presentar un recuento de lo que fue el paso de Felipe Calderón por Los Pinos, al mismo tiempo que revisa la historia reciente del Partido Acción Nacional. Y esto último no es un dato menor, pues la relación presidente-partido es, como Núñez claramente nos lo deja ver, indispensable para contextualizar a cada uno de los actores políticos y de esta manera comprender el devenir en México durante los últimos años. Contextualizar es para mí, como historiadora, una palabra clave. Significa situar a cada quien en su entorno histórico, político, cultural, social y hasta familiar. En ese sentido, el libro arranca analizando el contexto en el que Calderón llega a la presidencia de la República. Como todos atestiguamos, las elecciones federales de 2006 reflejaron un país polarizado. Por un lado, el intervencionismo declarado de Vicente Fox a favor del candidato del PAN y la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador. Por el otro lado, el discurso de Andrés Manuel López Obrador a favor de los que menos tienen versus la clase política y empresarial que en ese momento dirigía el país. Esto condujo a un proceso electoral sumamente competido y luego cuestionado. La elección fue impugnada y hasta el 5 de agosto de ese año el Tribunal Electoral declaró presidente electo a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Pero la legitimidad de Calderón no fue reconocida por amplios sectores de la sociedad. La inconformidad y los niveles de polarización llegaron hasta San Lázaro el 1 de diciembre, durante una improvisada toma de posesión en la que el nuevo presidente entraba tras banderas, permaneciendo apenas 5 minutos en aquella sede. Estos acontecimientos dieron a Calderón motivos para buscar el reconocimiento y la legitimidad de su presidencia. Así, a 10 días de iniciado su mandato, el presidente lanzó la Operación Conjunta Michoacán en contra de la delincuencia organizada. Este operativo, nos explica Núñez, había sido planteado desde la administración de Vicente Fox, pero fue Calderón quien lo puso en marcha tras desarchivar la vieja petición del gobernador michoacano Lázaro Cárdenas, quien buscaba la intervención del gobierno federal con el fin de frenar al crimen organizado en Michoacán. Con la movilización de las Fuerzas Armadas y el uso repetido del discurso que promovía los beneficios de luchar contra las drogas, a Michoacán le siguieron una larga lista de estados. Porque antes que intentar modernizar y fortalecer las deficientes instituciones de seguridad pública en México, el presidente, nos dice Núñez, se lanzó a la guerra. Lo hizo con corporaciones infiltradas, falta de cuerpos policíacos profesionales y bien remunerados, y con una policía federal insuficiente para cubrir todos los lugares que requerían acciones urgentes.
Lo hizo además sin diagnósticos profesionales sobre las condiciones para combatir al crimen organizado y sus posibles consecuencias. A la par de esta confrontación, Calderón libraba una lucha interna en su partido, una acción nacional que dirigía Manuel Espino, quien no era afecto del presidente ni pertenecía al reducido círculo inmediato del mandatario, que integraban personajes como Max Cortázar, Germán Martínez, Juan Molinar, Javier Lozano, Ernesto Cordero, César Nava, Juan Camilo Mourinho, entre otros. Todos estos, el autor nos presentaba un perfil muy detallado de cada personaje. Ellos eran los incondicionales del presidente, su grupo compacto con el que decidió gobernar México, pues Calderón prefería lealtades antes que profesionalismo. Y esto explica por qué aquellos jóvenes del círculo inmediato del presidente ejercieron el poder, nos dice Núñez, de forma errática e improvisada. Porque el presidente buscaba amigos independientemente del talento o el profesionalismo. Por ello, Juan Camilo, secretario de Gobernación y encargado de la oficina de la presidencia, filtró en el gobierno federal un ejército de funcionarios leales al Ejecutivo, en una suerte de resistencia ante las presiones de gobernadores priistas que poco colaboraban con el presidente. Por ello también Germán Martínez, otro de los incondicionales, se convirtió en dirigente de Acción Nacional. Calderón quería gobernar no solo a México, sino también a su partido. En su breve trance triunfalista, el presidente no esperaba que meses después, en noviembre de 2008, un Learjet 45 se desplomaría poco antes de aterrizar en la Ciudad de México, apagando la vida de más de una decena de personas, entre ellos Juan Camilo Mourinho, ahijado político de Calderón, su favorito para la sucesión presidencial. De esta trágica manera, Mourinho se convertía en la primera gran pérdida del gabinete. Le seguirían Romero Blake, también secretario de Gobernación y también muerto a causa de un accidente aéreo a fines de 2011, y luego Alonso Lujambio, secretario de Educación, víctima de cáncer. Todos estos episodios son cuidadosamente narrados en la crónica que hoy presentamos. Otro muy grave episodio analizado es lo que ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, fecha que el autor califica como el día más triste de la administración de Calderón. Y yo diría que el día más triste en la historia contemporánea de México. Un caso que retrata la falta de sensibilidad gubernamental. Aquel día, como todos sabemos, ardió en llamas la guardería ABC, administrada por particulares con financiamiento del IMSS, en el modelo de subrogación de estancias infantiles. En el siniestro perdieron la vida 49 niños. La magnitud del accidente llevó a la Suprema Corte a ejercer su facultad de investigación, en la que se señaló a 19 servidores públicos de los 3 niveles de gobierno como involucrados en la violación de garantías. Entre ellos, el exdirector del IMSS, Juan Molinar Orcasitas, quien no obstante hasta enero de 2011 ocupó el cargo de secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal. También señalaban a Daniel Caram, que continuó como director del IMSS hasta el fin de la administración, y al expresidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara, que hoy en día es senador por el Partido Revolucionario Institucional. Y si bien la destitución de Molinar Orcasitas, como nos explica Núñez, se dio finalmente en enero de 2011, no fue a causa de la guardería ABC, sino por el apoyo que Molinar se atrevió a brindar a Gustavo Madero hacia la dirigencia nacional del PAN. Nos dice Núñez, esa deslealtad sí fue considerada una falta grave en la escala de valores del calderonismo, esa y no la muerte de 49 niños. El mismo año de la tragedia, las elecciones intermedias dieron a Calderón la oportunidad de politizar el tema de la guerra contra el narcotráfico. La estrategia era acusar al PRI de estar coludido con la delincuencia organizada. No obstante, el PAN fracasó rotundamente en esas elecciones intermedias y años después de la derrota, un viejo militante panista confesaría en una entrevista con el autor, cito, ese PAN distanciado de la ciudadanía y de su doctrina, capturado por intereses económicos y de grupo, se parece mucho a Felipe Calderón, fin de la cita. Pero quizás el mal sabor que los resultados electorales dejaron al presidente
se atenuó en diciembre de 2009, cuando circuló la imagen de Arturo Beltrán Leiva, el tercer capo más buscado de México, abatido a balazos. Una imagen que desató polémica debido a la estrategia de comunicación que el gobierno estaba empleando. Así empezaba el año del Bicentenario, en mi opinión, uno de los peores años para la ciudad en la que nací, Juárez, donde en enero de 2010 18 jóvenes fueron asesinados mientras participaban en una fiesta. Jóvenes estudiantes que el presidente calificó de pandilleros. El repudio a la guerra se empezaba a generalizar. Los jóvenes de Juárez, los estudiantes del TEC en Nuevo León, los 72 migrantes en Tamaulipas, las decenas de decapitados, miles de homicidios que para el presidente no eran otra cosa que bajas colaterales, un problema de percepción, son los menos. Pero en 2011, Calderón tomó nota de que el asesinato de Juan Francisco Sicilia era mucho más que una baja colateral. Su muerte condensó el hartazgo de la ciudadanía. Estamos hasta la madre, fue el grito de guerra. Fueron meses de reproches al presidente por haber tratado el problema de las drogas como un asunto de seguridad y no de salud pública. Javier Sicilia sentenciaba, cito, el problema es que usted piensa que los malos están afuera y los buenos adentro. El problema es que usted se lanzó a la guerra con instituciones podridas. Fin de la cita. Entonces el presidente sostuvo diálogos con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, pero ni así detuvo la guerra emprendida 5 años atrás. Para ese momento los muertos se estimaban en más de 50,000. Y digo se estimaban porque el gobierno decidió ocultar la cifra de las ejecuciones, argumentando que esa información era un asunto de seguridad nacional. Para esas fechas también el grupo compacto de Calderón ya se había dividido. Más de 5 presidenciales buscaban la precandidatura, otros más habían renunciado meses atrás. Así llegaba el último año del sexenio, con el lastre de una guerra perdida, un gabinete marcado por la tragedia, por múltiples cambios dentro de él e improvisaciones, por movilizaciones sociales y gritos contra la impunidad y contra las decisiones tomadas desde Los Pinos. Todos ellos síntomas de un sexenio fallido. En esa atmósfera arrancó la campaña presidencial de la jefa que nunca fue jefa, como nombra Núñez a Josefina Vázquez Mota, exsecretaria de Educación, maniatada y opacada por las figuras del Bester y Juan Camilo, una candidata incómoda, mujer dentro de una cultura política machista a la sombra de actores como Peña Nieto o López Obrador. La de Josefina fue una campaña sin presidente y sin partido. Su fracaso estaba previsto hasta por Vicente Fox, quien 12 años después de sacar al PRI de Los Pinos, esta vez llamaba a los ciudadanos a votar por Peña Nieto. Para Calderón, concluye Núñez, Josefina no era la elegida. Era Juan Camilo, Blake, Cordero o Alonso, no ella. Finalmente, en los apéndices del libro se presenta una cronología básica para entender el calderonismo, un listado de todos los cambios que hubo en el gabinete y diversas cartas dirigidas a Felipe Calderón, en las cuales se refleja el perfil autoritario del expresidente. Por ejemplo, en esta frase: nadie puede darte gusto, das órdenes y las cambias, te disgusta cualquier juicio crítico, le escribe Castillo Peraza a su amigo Felipe en 1997. Tú monologas, no dialogas, muestras una rudeza innecesaria a quienes disienten de tus opiniones. Tu carácter colérico gana en cualquier momento, le dice Javier Corral. Y Claudio X González en 2010 apunta: es en el PAN y en la oposición donde Felipe Calderón funciona mejor. Porque ciertamente Calderón funcionaba mejor en 1996, cuando buscaba la dirigencia nacional de Acción Nacional y hablaba de ganar el gobierno sin perder el partido. Sin embargo, como podemos atestiguar después de la lectura de esta crónica, al final del sexenio Calderón había perdido el gobierno y extraviado el partido. De ese modo, aquella emblemática frase de Luis Tellez, que en 2009 le costó el cargo de secretario de Comunicaciones y Transportes, pasaba de ser un anhelo a una realidad. Y la frase era: me cae que extraño al PRI. Muchas gracias.
mayor preámbulo, les hago la presentación de Ernesto Núñez. Ernesto Núñez Albarrán, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó el máster en Periodismo del diario El País en 1998 y obtuvo el título de posgrado por la Universidad Autónoma de Madrid. Inició su carrera periodística en septiembre de 1993 en el diario El Norte de Monterrey. Fue fundador del periódico Reforma, donde ha sido reportero de las secciones Ciudad y Nacional. Desde agosto de 2007 es editor del suplemento dominical Enfoque del mismo diario. En sus casi 20 años de carrera se ha especializado en la cobertura de procesos electorales, partidos políticos, políticas públicas, asuntos legislativos y conflictos políticos y sociales. Actualmente imparte clases de periodismo en la Universidad Iberoamericana. Crónica de un sexenio fallido es su primer libro publicado. Ernesto Núñez. Bueno, pues buenas tardes. Qué gusto estar aquí, de verdad. Desde que Jorge amablemente me comentó acerca de la posibilidad de venir a esta feria, de venir a platicar acerca de este libro aquí a esta ciudad, la verdad es que me entusiasmó mucho la idea de poder platicar y poder comentar este tema y comentar el libro con gente, pues con gente para la que uno desea hacer el periodismo, ¿no? Que es la gente, pues gente de carne y hueso, ¿no? La verdad, a veces los periodistas extraviamos la brújula y terminamos escribiendo a veces para esas élites políticas que gobiernan, cuando en realidad deberíamos escribir para la gente, ¿no? Para todos ustedes. Entonces, me da la verdad mucho gusto poder conversar, poder presentar el libro y que tengamos la oportunidad de platicar, ¿no? Yo haré algunos comentarios explicando un poco el libro, pero me gustaría sobre todo, si es posible, poder dialogar con ustedes acerca de esto que nos pasó en estos 6 años trágicos que ocurrieron, ¿no? Muchas gracias, Claudia, por la presentación, por la lectura del libro. Yo no tenía el gusto de conocer a Claudia, nos venimos a conocer por acá, y bueno, me da mucho gusto que además alguien que trabaja muy de cerca con una persona que es muy especializada en el PAN, como es Soledad Loaiza, pues sí me da gusto que hayas tenido oportunidad de leer el libro y además de hacer pues realmente una reseña muy interesante. Lo que les dijo Claudia básicamente es una apretada reseña de lo que está en el libro, de manera que te agradezco mucho el poder comentarlo y además hacer una reseña tan buena de lo que está ahí en estas páginas, ¿no? Muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias al municipio, al ayuntamiento, a los organizadores de esta feria por poder darme la oportunidad de estar aquí, ¿no? Yo comenzaría diciéndoles un poco qué es Crónica de un sexenio fallido, o mejor dicho, cómo es que nace la idea de hacer Crónica de un sexenio fallido. Y para eso inevitablemente toca hablar un poco de lo de por qué hice esto, hablarles un poco de mí, de mi carrera, de lo que he hecho en los últimos años. Como decía ahí el resumen, yo empecé a trabajar desde el 93 en Reforma. Tuve la oportunidad de entrar muy joven a hacer periodismo y en el año de 1999 me fue asignada la fuente del PAN, a cubrir la fuente política del PAN. El año 99 era un año de gran efervescencia política porque el PAN se veía que había una gran oportunidad de sacar al PRI. En ese momento se hablaba de la posibilidad de una alianza del PAN con el PRD para sacar al PRI y había un entusiasmo ciudadano por probar algo diferente. Había pues muchas ganas de tener un gobierno distinto y si ustedes recuerdan, hoy se ve muy lejano, pero si ustedes recuerdan, la principal oferta que nos hizo Vicente Fox, ya después cuando era candidato en el 2000, fue que él pues iba a atrapar a las víboras prietas, a las tepocatas, iba a haber un cambio, iba a haber una manera diferente de gobernar, los ciudadanos íbamos a tener una voz dentro del gobierno, iba a haber democracia, no iba a haber corrupción, que era la gran oferta de un partido que hablaba siempre de principios morales, de doctrina y de muchas cosas, ¿no? Sin embargo, el PAN desde el primer sexenio empezó a perder un poco el rumbo y a mí me tocaba cubrir lo que era el PAN
y me tocó ver una gran división que se empezó a formar, sobre todo desde el año 2001, prácticamente, primer año de gobierno, entre lo que era el foxismo y lo que era el panismo tradicional. Fox iba por un lado y por el otro lado en el PAN había ciertos liderazgos como Diego Fernández de Ceballos, como el mismo Luis Felipe Bragomena, que era el dirigente del PAN, y como otro personaje que empezó a aparecer dentro del PAN, como un opositor dentro del PAN a Fox, que era Felipe Calderón. Y Felipe Calderón empezó a formar un grupo de jóvenes con los cuales dijo, nosotros tenemos que lograr que ya una vez hecha la alternancia, podamos llevar todos estos principios de Gómez Morín, este asunto de la subsidiariedad, del bien común, de un gobierno realmente limpio, un gobierno ciudadano, en fin, llevarlo realmente a los pinos. Y ellos empezaron a hacer una especie de movimiento dentro del PAN, bajo una frase, creo que Germán Martínez lo supo resumir muy bien en una frase, que decía, Vicente Fox logró sacar al PRI de los pinos, nosotros tenemos que meter al PAN ahora, ¿no? Ese era como el grito de batalla de ese grupo de calderonistas que contra todo pronóstico se propusieron llegar primero a tener la candidatura del PAN y después poder ganar la presidencia de la República. El grupo lo logra, ganan la candidatura, generan un movimiento que realmente movió mucho al PAN y que le permitió al PAN tener una revitalización en el 2006 como para volver a ser un partido competitivo. Y a pesar de todo, y además porque creo que el PRI se equivocó escogiendo como candidato a Roberto Madrazo, que era un hombre absolutamente desacreditado, Felipe Calderón logra una cosa, que era su único objetivo en la mente en el año de 2005, que era ser candidato y lograr meterse en una contienda en la que hubiera dos opciones, o López Obrador o Felipe Calderón. Y creo que eso es lo que lograron como estrategas políticos, y a eso se le puede llamar una especie de hazaña política. ¿En qué sentido? Felipe Calderón era un candidato de 5%, es decir, el 5% de la gente lo conocía. Nadie de nosotros sabíamos realmente quién era Felipe Calderón, más que la gente que estaba muy metida en la política, no era un hombre conocido. Y sin embargo ellos logran la hazaña de derrotar a los posibles candidatos de Vicente Fox, en primer lugar a Marta Sagún, que era la que quería Fox, y después a Santiago Krill. Y ganar esa interna les da un empuje y aglutina a un grupo en torno a Felipe Calderón, que es este grupo de jóvenes, que los que cubrimos el PAN, los conocimos como personas normales, de carne y hueso, personas que se subían al metro, que de pronto se los encontrabas hasta en un microbús, personas realmente sencillas, como uno, ¿no? De trabajo, que estaba ahí, y era la gente que estaba alrededor en ese momento de Felipe Calderón. Y era gente que tú platicabas con ellos y parecían bien intencionados, ¿no? Les estoy hablando diciembre de 2005 todavía. En 2006, cuando comienza a darse la posibilidad de realmente tener una candidatura competitiva, comienza un proceso al que yo he explicado de la siguiente manera. Cuando Felipe Calderón ve que su rival es López Obrador, él se da cuenta de que López Obrador, a pesar de que está muy bien posicionado, tiene muchos negativos. Entonces lo que él genera como estrategia de campaña es: vamos a aglutinar a todos aquellos que no quieren que López Obrador sea el candidato. Y si recuerdan, prácticamente el 2006 fue una especie de plebiscito entre si quieres o no quieres que sea López Obrador presidente. No era tanto, la campaña de Calderón no era tanto votar por Felipe Calderón, sino era evitar que llegara López Obrador. Y ellos mismos, su campaña de "este es un peligro para México", eso era lo que nos decía, ¿no? Al final, y al haya sido como haya sido, como decía Felipe Calderón en una frase de mucho cinismo, pues ganaron. Más que ganar, llegaron. Yo no diría ganaron, llegaron. Creo que ahí hay mucha tinta escrita ya sobre qué pasó en esa campaña, en fin. Yo lo resumo diciendo que en esa gran bolsa de gente que le dio cierto temor que llegara López Obrador, había de todo. Había gente que realmente le daba miedo, legítimamente. Había amas de casa que realmente pensaban que les iban a privatizar la escuela o que
que les iban a estatizar el club social, o les iban a estatizar las escuelas privadas, o les iban a prohibir que se impartiera religión en las escuelas, qué sé yo. Pero también había gobernadores del PRI, estaba Esther Gordillo, estaban los líderes sindicales, estaban los líderes empresariales, que son los que realmente movieron las cosas para llevar a Felipe Calderón a la presidencia. Esta crónica comienza entonces en ese momento, en julio de 2012. Calderón está reunido con ese grupo compacto con el que había hecho su campaña y están en una discusión en torno a un asunto. ¿Debemos o no debemos aceptar el voto por voto? Curiosamente, Calderón decía que sí. Calderón le decía a su equipo: yo no quiero ser un presidente ilegítimo. Y les decía además, porque eso me lo contaron la gente que estuvo en esa discusión, él decía, es que 240,000 votos, que era la diferencia. Calderón decía, son 2 estadios Azteca llenos. Entonces, esa era la metáfora que él usaba, son 2 estadios Azteca, no es tan poca gente. Vamos al recuento. Sin embargo, los estrategas lo convencieron. Curiosamente, aquel político acostumbrado a imponer decisiones, ese día se dejó convencer por su equipo. Juan Molinar, Germán Martínez, Juan Camilo Mourinho, argumentaron en contra del recuento de votos. Fue una larga discusión en la que al final el dato que convenció a Calderón fue uno. Sus colaboradores le dijeron: Felipe, lo que quieren realmente es anular la elección. Lo que quieren es ir a un recuento que no está previsto en la ley para que después tengan que anular la elección y entonces tenemos que comenzar de nuevo. Y ese fue el argumento con el que convencieron a Calderón de no ir al recuento. Calderón comenzó así entonces ese trayecto tan amargo que fue la transición del 2006. Fue, digamos que, por miedo, por lo que al final se convenció él. Y los panistas dijeron no al voto por voto. Se atrincheraron e iniciaron una tortuosa defensa de su triunfo. Y comenzó el sexenio así. Los que cubríamos a Calderón en esa etapa, recuerdo muy bien que de pronto pues ya era un presidente electo, pero sin constancia de mayoría, cuestionado por una gran parte de la gente. Entonces, cuando íbamos a algún lugar, siempre tenía que estar el Estado Mayor 4 horas antes y camionetas del ejército. Hagan de cuenta lo que hoy es desgraciadamente una escena normal, que es ver soldados por todos lados, nada más que para cuidar un evento político, cosa que no lo habíamos visto. Desde ahí comenzó a pasar algo que no estaba bien. Yo digo que el sexenio de Calderón comenzó mal, transcurrió mal y acabó muy mal. Este libro narra en 11 episodios algunas de las reyertas políticas que marcaron el sexenio. Acaba con un Felipe Calderón solitario, con su grupo compacto dividido, su gabinete desmantelado, su partido en una profunda crisis y con el país teñido de sangre. A mí me hubiera gustado que mi primer libro fuera menos fúnebre, pero la muerte tiene una presencia constante en este libro. ¿Por qué? Porque la muerte desgraciadamente es lo que marcó el sexenio pasado. Funcionarios muertos en accidentes aéreos, narcotraficantes muertos, soldados y policías muertos, víctimas civiles inocentes caídos en fuego cruzado, miles de desaparecidos, cadáveres de migrantes apilados en fosas clandestinas, enfermos de influenza muertos, jóvenes asesinados en una fiesta o en su propia universidad y a manos de la Marina, y hasta niños muertos, ya fuera en un retén en Tamaulipas o en una guardería donde el Estado se supone que los estaba cuidando. ¿Cómo se hizo este libro? ¿Cómo llegamos, cómo llegué, digamos, a la manufactura de este libro? Decía Carlos Monsiváis que la crónica es la reconstrucción literaria de sucesos o figuras, un género donde el empeño formal domina sobre las urgencias informativas. Es decir, este libro me dio a mí una oportunidad que no tenía yo como reportero diarista, que es poder sentarme a darle coherencia a una serie de notas que nunca nos imaginábamos que íbamos a escribir en un lapso tan pequeño como de 6 años. Yo la verdad, no, cuando comenzó el sexenio de Calderón, yo no me imaginé que iba a terminar escribiendo la nota, 2 veces la nota de la muerte de un secretario de Gobernación en un accidente aéreo. Es algo que pasa en un siglo, en un país normal. Aquí pasó en 6 años. O que pase que todos los días tengamos que escribir la nota
de una balacera, la nota de una matanza, la nota de una madre buscando a sus hijos, la nota de un muchacho buscando a sus hermanos, buscando a sus papás, en fin, realmente eran notas muy fuertes y son notas que solamente la crónica es el género que nos permite de alguna manera levantar un poco la mirada y en medio de esos árboles de violencia, de esos árboles de balaceras, tratar de ver el bosque completo y tratar de hacer una reflexión o una vista panorámica de lo que fue toda esa escena que yo insisto, defino como trágica. Yo no sé si esté a la altura de la definición del maestro Monsiváis, pero al menos eso tenía en mente cuando me puse a escribir este libro. Recrear el sexenio, capturar algunos momentos que permitan al lector meterse a esos cuartos cerrados donde transcurre la política, abrir una rendija para asomarnos a esos pasillos donde los ciudadanos nunca entramos, reconstruir, dar cierta coherencia a una serie de hechos aislados, casi todos trágicos. Este libro es de alguna manera un rompecabezas. Algunas piezas de ese rompecabezas las traía guardadas en mis propias libretas de reportero, otras estaban en archivos de computadora, en grabaciones de entrevistas, en fotografías, en discursos, pero sobre todo en testimonios de personas que atestiguaron los hechos aquí narrados, o que fueron víctimas de esos hechos, o de esas decisiones públicas que se tomaron allá, en los palacios donde transcurre la política. Hay un maestro peruano, periodista, que se llama Julio Villanueva Chang, que él dice que un cronista no tiene escapatoria del pasado. Un cronista trabaja siempre con recuerdos ajenos a veces, que le pertenecen a la gente que le cuenta los hechos, o recuerdos propios, cuando tuvo la suerte de ser testigo, y además de que lo contaron, reconstruye lo que vio. En este libro yo pretendo hacer ambas cosas. Para hacer este libro yo me senté con mucha gente que trabajó directamente con Calderón. El haber trabajado tantos años, y sobre todo en esa etapa previa a que Calderón llegara a la presidencia, pues me permitió conocer a mucha de la gente que después ejerció el poder con él, y poder tener una serie de conversaciones, ya cuando estaba finalizando el sexenio sobre todo, para reconstruir algunos hechos que estaban ahí, y poder preguntarle a Ernesto Cordero, que era el mejor amigo de Juan Camilo, ¿qué sentiste el día que se murió Juan Camilo? ¿Y cómo lo vivió el grupo? Él me cuenta algunas cosas, o poder hablar con Javier Sicilia y preguntarle, oye, realmente cómo fue ese encuentro con Felipe Calderón. Y por ejemplo, Sicilia siempre ha dicho que él confió en Calderón, que él pensaba realmente que ese diálogo en Chapultepec había sido con un hombre sincero, con un hombre de carne y hueso. Él en ese momento pensó que realmente podía haber alguna esperanza. Y en el libro, por ejemplo, yo recopilo varias cartas que le mandan a Calderón en diferentes etapas de su vida, que permiten reconstruir un perfil político, pero también un perfil psicológico de quién era Felipe Calderón. Y una de esas cartas muy duras de Javier Sicilia es una carta que le manda ya en julio de 2012, donde prácticamente le dice: traicionaste al movimiento por la paz, ¿no? Traicionaste a las víctimas, creímos en ti, pensamos que iba a haber una reversa en esa estrategia y no la hubo, ¿no? Y quizá el símbolo de esa traición es ese espacio horrible que hicieron allá en el DF, que es el monumento a las víctimas, que cuando vayan al DF los invito a que vayan de por ahí y que vean realmente esa soledad de ese lugar, donde son las láminas de fierro, donde se supone que tenemos que llegar y poner algo, que es un monumento que no dice nada, ¿no? Y que además está a unos cuantos metros de otro monumento fallido, que es la Estela de Luz, que es más bien un monumento a la corrupción del sexenio, ¿no? En este libro hay mucho de eso, recuerdos de los propios calderonistas sobre sus momentos más críticos, los amigos de Mourinho recreando el avionazo en el que murió, el exsecretario particular del presidente contando el día en que Calderón se quebró y lloró en su oficina por la muerte de Francisco Blake, el líder del PAN narrando la derrota en las elecciones del 2009, los disidentes de Felipe contando a detalle cómo los calderonistas abusaron del poder para adueñarse del partido, los exaspirantes a la presidencia describiendo cómo en 2011 se fracturó el PAN en busca de un candidato que pudiera competirle a Peña Nieto, el ex jefe de campaña explicando la derrota de Josefina, o los josefinistas quejándose de cómo desde Los Pinos les pidieron ya no golpear a Peña Nieto cuando ya todo estaba perdido. Era tal la obsesión de Calderón por López Obrador, que cuando vieron que, y eso es algo que he podido
después de la publicación del libro, constatar en nuevas conversaciones con gente de la campaña del PAN, cuando ellos vieron que ya Josefina no ganaba, y sobre todo cuando salió una encuesta de Reforma donde decía que López Obrador estaba a 4 puntos de Peña Nieto, la orden fue: paren la campaña contra el PRI y comiencen nuevamente a hablarnos de López Obrador violento, de X, Y, Z, porque, y así lo dijo tal cual en un cuarto de guerra Max Cortázar: imagínense que gane López Obrador, lo que va a pasar con nosotros, ¿no?, en términos del juicio que vendría a los funcionarios del sexenio anterior. De manera que sí, pues el libro tiene un poco de todo eso, ¿no? Pero también hay las voces, que quizá esas sean las más importantes, de las víctimas del calderonismo. Las madres de los muchachos de Villas de Salvarcar, como dice Claudia, que es un tema que evidentemente a ella le llega más. Estas madres que encararon al presidente un día y que le dijeron: si fuera tu hijo, lo estarías buscando hasta debajo de las piedras. Los abogados del Movimiento 5 de Junio, deambulando penosamente por oficinas públicas en busca de justicia por los 45 niños muertos en el incendio de la guardería ABC, o Javier Sicilia, sentando a Calderón a dialogar tú a tú con las víctimas. El otro día me decía un muchacho en la Universidad Iberoamericana: es un libro poco objetivo, me reprochaba. Desde la portada ya lleva un juicio y deja ver que solo habla de lo mal que hizo Calderón, no se reflejan sus logros, me reclamó el muchacho. Yo desde luego respeto mucho su punto de vista y yo simplemente le explicaría lo siguiente, y lo explico aquí. Esta es la crónica del sexenio fallido. Pues esta es la crónica de lo que estuvo mal. ¿Por qué? ¿Por qué no es una crónica que diga un balance objetivo de Calderón, lo bueno y lo malo de Calderón? No. Y les voy a decir por qué, simplemente les voy a dar un dato. La otra crónica, la del crecimiento económico, la del sexenio de la infraestructura, la del sexenio valiente, la del sexenio de la salud, ¿les suenan esas frases? ¿No las estuvimos oyendo desde septiembre a diciembre en spots de radio cada 2 minutos? Este fue el sexenio no sé qué, este fue el sexenio. Bueno, ¿saben cuánto costó esa campaña? Costó más de 25,000 millones de pesos durante el sexenio. Esto quiere decir, el otro día yo hacía un cálculo, lo pongo aquí en el libro, son como 10 millones de pesos diarios durante un sexenio, para decirnos que este fue el mejor sexenio del mundo, y para decirnos que el presidente, el gobierno, porque además la frase era el gobierno del presidente, porque ahora está prohibido por el IFE decir el nombre, ¿no? Entonces lo que hicieron fue decirnos: el gobierno del presidente hizo la carretera, hizo no sé qué. Bueno, eso es su obligación. Para eso pagamos impuestos y muchos. De manera que ese sexenio ya está narrado, esa visión triunfalista ya está narrada. Y yo creo que los periodistas no estamos para estar como jilgueros repitiendo las frases de la publicidad oficial. Los periodistas estamos, y es lo que yo intento en este libro, para abrir ventanas. Ustedes no se van a poder meter a Palacio Nacional a ver a Calderón con el Gabinete de Seguridad preguntando si el avión lo tiraron o se cayó. Yo lo que hago es abrir esa ventana y tratar de contárselos. Ustedes no van a poder estar en el cuarto de guerra de Josefina cuando discutieron si había que dejar que Peña Nieto ya se fuera mejor para que ganara él y no el PRD. Eso no lo vamos a atestiguar todos. Si los periodistas tenemos la oportunidad, ya sea de estar ahí o de que alguien nos lo cuente, nuestra obligación es contárselo a la gente. Y eso es un poco lo que yo pretendo hacer con este libro, ¿no? Por eso no es un libro que contenga las grandes obras de infraestructura, qué sé yo, que sin duda quizá las hubo, pero para eso está el informe de gobierno en internet, para eso están los libros, y créanme, el gobierno federal y los gobiernos en general gastan un dineral para anunciar sus logros. Creo que ese es uno de los grandes problemas de nuestra democracia desde la alternancia para acá, que hoy en día todo el mundo gasta muchísimo dinero en decirnos lo que están haciendo con nuestros impuestos y para exaltar imágenes. Entonces este libro es un intento de darle la vuelta, compensar un poquito esos 20,000 millones de pesos que se gastaron en publicidad oficial para contar otra versión de la historia. Decía el maestro Miguel Ángel Granados Chapa, a quien tuve el privilegio de tener como maestro en la UNAM,
Él decía que el periodista debe combatir la ambigüedad, y tenía una frase: no insinúe, no exagere, no minimice, elija una postura y defiéndala, decía Granados Chapa. Un juicio no depende de la complicidad del lector, sino del apego a la verdad. Yo no les pido ser unos cómplices míos en una aventura, porque yo no soy un político, yo soy un periodista. Yo no les pido que me crean, que digamos, sí, vamos, no estoy haciendo una arenga política. Lo que les pido quizás es que lean el libro y que vean ustedes ahí hechos, que es lo que yo pretendo narrar en este libro. Finalmente me gustaría hacer un comentario. No puedo estar aquí en Veracruz sin mencionar este tema. En ese sexenio hubo, desgraciadamente, también muchas voces que fueron acalladas, muchos periodistas que dejaron de hacer periodismo, que dejaron sus redacciones, que dejaron sus casas, que dejaron a sus familias, que dejaron a sus amigos. Yo aquí en Orizaba conocí a Regina Martínez. Yo la conocí aquí, cubriendo una campaña de Felipe Calderón. Y desgraciadamente ella no está ya entre nosotros, ¿no? Este libro también está dedicado a esos periodistas que lamentablemente ya no están y que están entre esos daños colaterales que decían y que desgraciadamente, pues bueno, forman parte de esa gran cifra o de esa cifra de muertos que dejó el sexenio, ¿no? Yo lo dejaría aquí y estaría más bien pendiente de que podamos platicar, de que hagan sus comentarios, de que me hagan las preguntas que crean pertinentes. Y nuevamente muchas gracias por estar aquí, por el interés de este libro. Compañera con el micrófono. ¿Existe en su libro algún antecedente de los sexenios fallidos anteriores que fueron toda la base para que esto se diera? Porque esto no fue generación espontánea, ¿no? Pues mire, no, porque es una crónica de un sexenio. Digamos, una crónica por definición pretende explicar un periodo de tiempo. En este caso es una crónica que gira en torno a un grupo que decidió hacerse con el poder. Yo lo que hago es contar cómo ejercieron el poder ese grupo. Desde luego hay referencias históricas y no podemos decir que todos los problemas de este país se generaron en este sexenio. Yo lo que sostengo es que hubo un grupo que llegó al poder y que como cada 6 años nos dijo que iba a resolver las cosas. Como cada seis años llega alguien y nos dice: yo voy a resolver tus problemas. Yo lo que hago es explicar en ese sexenio cómo alguien que además traía todo para hacerlo, es decir, Calderón no era como Fox, un ignorante de la política o una persona improvisada. Era un tipo realmente curtido en política, era un hombre que conocía muy bien a su partido, era un hombre que tenía una base ideológica, doctrinaria y política, y era un hombre que al final se perdió en muchas cosas, en muchos sentidos, eligiendo mal un gabinete, tomando una serie de decisiones. Y yo lo que hago es narrar. Evidentemente que encuentra un país que desgraciadamente arrastra millones de pobres, que arrastra una cultura de corrupción enorme, que arrastra una serie de problemas en el tema de violencia, seguridad, desde luego. Y el libro se sitúa en un contexto histórico. Estamos hablando, cuando vemos realmente la gran historia o la cuenta larga, realmente 6 años pues son muy poquitos en una cuenta larga. Pero el libro se dedica a narrar lo que pasó en estos 6 años. Joven, aunado a lo que dice la señora que me en el micrófono, yo creo que es necesario, porque dicen que desconoce la historia, está condenado a repetirla. Sabemos que lamentablemente hemos sido 3 veces agraviados los mexicanos, tan nítidamente, desde la imposición de este señor, que cambió un modelo económico totalmente
fuera de la realidad mexicana, el neoliberalismo, que es el Salinas de Gortari. Todo México supimos que realmente que ganó fue Cuauhtémoc Cárdenas, democráticamente. Sin embargo, el que se decía, y le dieron hasta premios, y le condenaron muchos periodistas cómplices que callaron, otros expresaron, querían engañar al pueblo. Este señor panista que creo que tuvo un accidente y falleció lamentablemente, cayó el PAN. Ese señor que fue diputado y senador, que fue parte de esta imposición y que propuso y se impuso en el Senado quemar las boletas cuando impusieron las Salinas de Gortari. Acuérdate, joven, quizás no lo viviste, yo tengo 53 años, cuando descaradamente impusieron las Salinas de Gortari, y cuando Salinas de Gortari hizo al Fox, le allanó el camino, le reformó la Constitución, porque acuérdate que él estaba impedido para ser candidato, le reformó la Constitución porque era hijo de papá extranjero. Se vio claramente que lo iban a poner entre el PRI y el PAN. No había ni siquiera ninguna diferencia ideológica, económicamente hablando. La cuestión es ponerle diques a la izquierda. Satanizaron mucho a la izquierda. Tres veces nos han robado la voluntad mayoritaria, han impuesto un sistema, un modelo nuevo. Por eso lo que tú narras se queda chico, porque no son las cifras oficiales, es mucho más. Aparte de que realmente la microeconomía nunca llegó al bolsillo, nunca benefició a la mayoría de los mexicanos. Tan es así que desde Salinas para acá se ha perdido, me parece, no sé si estoy equivocado, y si no, corrígeme, más del 85% del poder de compra del salario mínimo. Es lógico que Calderón tuvo poco que ver en esto, porque acuérdate que Fox mencionó, se burló y lo dijo abiertamente: yo gané dos veces, no, permíteme, yo gané 2 veces. Era una dictadura unipartidista, ahora estamos viviendo una dictadura bipartidista, en donde realmente la situación es no dejar llegar a la izquierda y burlarse de la voluntad de la mayoría. Ahora, en ese sexenio que está empezando, van más desaparecidos y muertos que cuando empezó Calderón. No tengamos miedo, vamos a decirlo porque ya basta de tanta burla al pueblo mexicano. Sabemos que acá no existe una democracia, sabemos que es una dictadura, sabemos que lamentablemente que esta política está dañando a la mayoría de los mexicanos, que va en contra realmente de los que menos tenemos, de los que realmente queremos a México, de los que realmente están únicamente nada más enriqueciendo, están únicamente privatizando. Yo nomás, la pregunta es esta, joven: ¿qué va a pasar que ahora se privatice Petróleos? ¿De dónde vamos a agarrar dinero para el gasto social? ¿Más impuestos? ¿Y por qué no combate la evasión fiscal? Es la misma política de Fox, es la misma política de ese señor Calderón, y esta es peor todavía porque todavía tenemos unos presidentes más ignorantes.